tal? Bienvenidos a su programa Hablando de, un espacio cristiano en el que platicaremos temas de interés y actualidad desde una perspectiva bíblica. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Víctor Segura. Para mí es una bendición una vez más poder estar con ustedes en este programa hablando de, y pues bueno, la intención es poder bendecir tu vida, edificarte y principalmente poder traer revelación en cuanto a las verdades bíblicas. Y pues bueno, que queremos hoy tocar un tema que sé que va a bendecir tu vida espiritual y es hablar acerca de principios de poder. Estamos en tiempos donde tenemos que comenzar un año con la mejor expectativa, tenemos que comenzar un año de la mejor manera y una de ellas es, pues bueno, ayunando, orando, buscando el rostro de Dios, como lo vamos a hacer por las siguientes semanas. Pero para eso tenemos que entender y tener claridad de lo que va a suceder, de lo que va a ser el resultado de esta búsqueda de Dios ayunando, orando, intercediendo, adorando, todo eso tiene un porqué. ¿Y qué es? Pues bueno, encontrar el rostro de Dios y permitir que el poder de Dios pues nos invista, ¿no? Como en el tiempo o el libro de los Hechos, que el poder del Espíritu Santo invistió al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eh, nosotros creemos que la misión que Dios nos ha dado, la asignación que Dios nos ha dado es muy importante como iglesia. Y la Biblia habla acerca de la manifestación del poder de Dios. La Biblia así lo enseña. Y yo creo que así debemos de hacer nuestro vivir día a día, manifestando el poder del reino de Dios. Y quiero introducirme con este versículo en Mateo 22-29. Jesús hablando dijo, erráis, porque no conocéis las escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Jesús estaba dirigiendo a los líderes religiosos del tiempo del Nuevo Testamento. Y aquí hay una gran verdad. Dos cosas. Erráis. ¿Por qué había un error en los religiosos en los tiempos de Jesús? Ya que si Jesús tuvo un conflicto continuo fue con la gente religiosa. De hecho, sus discípulos, ninguno de ellos estaba con esa investidura de religioso. Es decir, no era un escriba, no era un fariseo, no era un doctor de la ley. Al contrario, en el libro de los Hechos reconocen y los califican a los discípulos o a los apóstoles como indoctos, como imberbes, como gente del vulgo y sin letra. Pero Jesús les refutó eso en la cara, en su cara, a los religiosos, porque dice, ustedes se equivocan, ustedes están cometiendo un error porque no conocen las Escrituras, pero tampoco conocen el poder de Dios. Y la verdad del Evangelio del Reino es doble, tiene una doble verdad. Primero, es la palabra de Dios como revelado en la Biblia. O sea, es la palabra de Dios. El Evangelio es la revelación de Dios. Para conocer las escrituras, pues debemos de estudiar, debemos de entender, debemos de aplicarlas. Pero la verdad del Evangelio es más que solamente las escrituras, también es el poder de Dios. Para conocer el poder de Dios, debemos de entender, debemos de aplicar los principios de poder. El poder de Dios debe volverse una realidad en nuestra vida a través de la experiencia. Sabes, la iglesia primitiva nació de una demostración de poder de Dios. El surgimiento de la iglesia en el día del Pentecostés fue porque hubo una manifestación del poder de Dios a través de su Espíritu Santo, no a través de grandes portavoces públicos o grandes debates teológicos, no, 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 no. Sabes, si tú lo ves a la luz de la Escritura, el nacimiento de la iglesia surgió por el derramamiento del Espíritu Santo, porque así lo menciona en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Y vemos ahí que en ese día del derramamiento del Espíritu Santo se comenzó a manifestar el poder de Dios a través de la iglesia. Lo fue en Pedro, que nada más en su primer mensaje, de una manera sobrenatural, se convirtieron 3,000. En su segundo mensaje, de una manera sobrenatural, se convirtieron 5,000. Y no lo hizo exponiendo un tema teológico, un debate teológico, como hoy en día a veces vemos gente que solamente busca ese debate teológico, pero en realidad no muestran el poder de Dios.
Pablo escribió esto en la carta, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4 al 5. Él dice así: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo, ¿qué reconoció? Reconoció lo que dice en su carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20, primera carta a los Corintios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Jesús dejó a los creyentes, con una gran misión de alcanzar el mundo con el Evangelio. Y eso es lo que tú y yo tenemos hoy por delante. Tenemos que alcanzar a grandes multitudes, grandes masas que no conocen la palabra de Dios, pero tampoco conocen el poder de Dios. Mucha gente se está perdiendo, mucha gente está caminando rumbo al infierno, y la iglesia tiene esa asignación de predicar su palabra, las buenas nuevas del Evangelio que es Jesús vino al mundo para morir por nosotros, pero también para darnos vida y darnos su poder por medio del Espíritu Santo. Ahora, esta tarea no se logra pues exclusivamente con palabras, con discursos. No, yo creo que esta tarea que es alcanzar a los perdidos como iglesia también, o como la iglesia primitiva, debe de haber también una demostración del poder de Dios. Así es que nosotros ahora tenemos esa responsabilidad también de manifestar el poder de Dios. Muchas personas, mira, conocen la palabra de Dios, pero no han experimentado el poder de Dios. Tú le puedes decir a un creyente de los testigos de Jehová que si cree en la palabra, y sin duda te va a decir que sí, y conocen la palabra. Acércate con un mormón y te va a decir, claro que también conozco la palabra y no tengo problemas con ellos. Acércate con cualquier practicante de alguna religión y te van a decir, no tenemos sin duda alguna problemas con la palabra de Dios. Conocen las escrituras, pero escúchame, ellos no han experimentado el poder de Dios. Ellos realmente no entienden el poder del Evangelio. Así es que muchos hoy en día son bien educados y predican con una sabiduría humana, pero no hay ninguna demostración del Espíritu Santo y de poder. Y sabes, tú y yo, tú que me escuchas, amigo, tú que vas a alguna iglesia, eres líder, inclusive estás en un ministerio, no es tanto eh, el saber las palabras. Sí hay que saber la Escritura. Yo conozco la Escritura, estudio la Biblia, me gusta la doctrina. Enseño doctrina en la iglesia que estamos pastoreando, pero también busco la evidencia del poder del Espíritu Santo, ya que la una y la otra van tomadas de la mano. Porque mira, hoy en día se ha llegado a introducir muchas cosas dentro de las congregaciones, y debemos de estar nosotros atentos, vigilantes, porque en algunas iglesias los milagros se han reemplazado por razonamiento, porque la gente demanda una explicación lógica para todo lo que pasa. Hay gente que busca siempre una explicación lógica a los milagros, busca razonar. Y sabes, en otras partes o en otros lugares, el poder se ha reemplazado por el debate teológico sobre si el milagro es para hoy o solo era para la iglesia primitiva. O sea, estamos hablando de que se ha dejado de creer y de ver el poder de Dios, de ver la manifestación del poder de Dios sanando un enfermo, echando fuera un demonio, viendo milagros creativos. Yo creo que estamos en tiempos donde también el poder de Dios está vigente, el poder sobrenatural del reino está vigente. Otros son muy educados, te envuelven en palabras sabias, buenos comentarios, utilizan muchas cosas para poder llegar con mensajes positivos, pero en realidad, pues eso al final de cuentas solamente va a dejar personas vacías, huecas, con conocimiento nada más, y el conocimiento a la larga va a envanecer. También tiene que haber poder de Dios. También tenemos que ser como la iglesia primitiva, ver los milagros. Y no solamente a través de esos grandes predicadores, sino también ahora en nosotros. Nosotros la iglesia. Nosotros quizá pastores que no somos pastores de grandes auditorios, grandes multitudes,
Pero sabes, tenemos el poder del Espíritu Santo. Tú quizá eres un líder, quizá eres un cristiano que simplemente está apoyando alguna misión, algún área. Pero escúchame bien, no porque sea pequeño no puedas manifestar el poder de Dios. Dios quiere una manifestación de su reino en poder. Cuando la razón y el debate tomen lugar en vez del milagro, mira, el flujo de la vida de Dios es reemplazado por la religión hecha por el hombre. Sí, cuando comenzamos a reemplazar con debates teológicos, cuando comenzamos a reemplazar con el razonamiento, el fluir de Dios disminuye. ¿Y qué es lo que brota? La religión. Las personas han tenido ha tenido una atadura de religión y de rituales. Pero Dios quiere en estos tiempos que cada uno de ellos experimente la realidad del poder. Ellos necesitan dar testimonio, necesitamos dar el testimonio de la manifestación visible del poder de Dios. Nuestra fe debe de estar afirmada en el poder de Dios en lugar de la sabiduría del hombre. Nosotros podemos experimentar el mismo flujo que tuvo la iglesia primitiva con el poder de Dios, con lo que esa iglesia primitiva experimentó. Nosotros podemos darle continuidad al libro de los Hechos. Mira lo que dice la Escritura en Marcos 16:20. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que seguían. La palabra y el poder. Una vez más vemos las dos tomadas de la mano. A veces hablamos tanto de trabajar para Dios. A veces planeamos nuestro ministerio o proyectos como iglesia y pedimos a Dios que los bendiga, pero el método bíblico es uno. Solamente hay un método para hacer la iglesia eficaz. Ese es que el Señor esté obrando su poder y nosotros trabajando con Él. No trabajando para Él, sino trabajando con Él, confirmando su palabra con señales y milagros. El mundo, sabes, no está interesado en lo que nosotros hemos hecho para Dios. El mundo es atraído a Jesús cuando ven los resultados visibles del poder del Evangelio que ha cambiado nuestras vidas. Eso es lo que el mundo quiere ver. Yo creo que no podemos llegar solamente con doctrinas, no podemos llegar solamente con teología. Yo recuerdo cuando escuché la palabra de Dios. Yo la primera vez no la escuché por un creyente, por un cristiano. Yo la escuché por un testigo de Jehová. Yo recuerdo cuando ellos tocaron a mi puerta, salí y me sacó su Biblia y comenzó a hablarme, recuerdo que comenzó a hablarme del profeta Isaías, y en realidad no se me quedó nada grabado. Pero años después hubo una persona que me habló de las Escrituras, pero no solamente me habló de las Escrituras, sino que pude ver en él también el poder transformador de Jesús, del Espíritu Santo. Ahora ya no nada más fue la Escritura, sino que pude ver, pudo ser visible el poder de Dios, y eso fue lo que hizo que yo en realidad dijera, Dios es real, porque lo veo en Él. No solamente lo oigo, sino también lo veo. Así es que ese es el método bíblico, palabra y poder. Y nosotros debemos de manifestar ese poder. Somos llamados a eso, a ser portadores del poder de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Salmo 63, 1, 2. Oh Dios, tú eres mi Dios. Con diligencia te he buscado. Mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria. David conocía ese principio. Ver el poder de Dios manifestado en su vida. Pues así como hay un sueño engañoso y un calor que viene sobre un hombre que está muriendo de frío para congelarlo hasta la muerte, así también sucede en el mundo espiritual. Hay un estupor, hay una actitud indiferente cuando las personas están muriendo espiritualmente. La religión, escúchame bien, es el esfuerzo del hombre por conocer a Dios, es a través de rituales, regulaciones, trabajos y palabras sin poder. ¿Y qué ocasiona la religión sino traer muerte espiritual? Solamente el creer, no.
No, es ver también el poder de Dios. El poder de Dios es la demostración visible de su deseo de revelarse al hombre. El poder espiritual es el reino de Dios en acción. Eso es lo que trae vida espiritual, es lo que hace viva la iglesia, es lo que hace viva al creyente. Muchos han experimentado la religión, pero no han experimentado en realidad el poder del reino de Dios. Ellos han quizás asistido a varios cultos, algunos han asistido a algunas denominaciones, otras organizaciones lo han calmado con una actitud espiritual indiferente. No han experimentado en realidad el poder del evangelio que puede cambiar vidas. Y sabes, la religión lo único que hace es derrotar, traer eh, desesperanza, enfermedad y heridas. Hay muchos que se están muriendo espiritualmente. Su lamento en su corazón, pues es como David dijo: mi alma tiene sed de ti, para ver tu gloria y tu poder. Así es que, pues bueno, tenemos tanto que reflexionar en cuanto a este tema, porque la vida en el reino no es religión, es una verdad, y esa verdad es Jesús. Se centra en la persona de Jesús, pero es a través de la Escritura y la manifestación de su poder. Así es que, pues bueno, vamos a continuar y vamos a escuchar un canto y vamos a regresar ahorita a este programa que pues bueno, espero y te esté bendiciendo, porque Dios en realidad quiere hacer un cambio en tu vida. Dios quiere activar esa fe, esa revelación de la Escritura, pero también de su poder. Así que bueno, vamos a regresar ahorita y espero y estés anotando y estés siendo edificado a través de esto. Regresamos, ahorita vamos a escuchar un canto. Me levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, yeah. Tu nombre levantaré, sí, Cristo. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré.
recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook encuéntranos como Hablando de Programa o directamente a través de YouTube buscando nuestro canal Centro de Fe Topo Chico. Por favor, haznos llegar tus peticiones, dudas y comentarios. Nosotros con gusto te responderemos. Asimismo, te recomendamos compartir con otros nuestro programa y así poder ser de bendición a otros. Muy bien, ya estamos de vuelta en tu programa Hablando de, y pues bueno, hoy estamos hablando acerca de principios de poder. Jesús habló en su generación a los religiosos que ellos cometían un error y era ignorar las escrituras, pero también ignorar el poder de Dios. Y pues bueno, recapitulamos poquito, el saber que la iglesia primitiva nació de una demostración del poder. El Espíritu Santo llegando sobre 120 y así manifestando, bueno, el poder sobrenatural. Después, a través de cada capítulo del libro de los Hechos, vemos poder sobrenatural. Pablo entendió eso, que el reino de Dios, el evangelio, no solamente eran palabras, sino también demostración del poder de Dios. Y pues bueno, la gente, lamentablemente, al ignorar esto, pues lo que hacen es sustituir el poder por el razonamiento o por debates teológicos que a veces, pues bueno, lo único que hacen es que brote, ¿verdad? Una raíz de religión. ¿Y qué hace la religión? Pues enfriar el corazón, separar más al hombre de Dios, porque la religión es el hombre tratando con sus recursos, con sus métodos, alcanzar a Dios. Y en el reino no, en el reino es Dios enviando a su Hijo. ¿Para qué? Para alcanzarnos a nosotros. Así es que, pues bueno, seguimos con esto acerca del poder de Dios. Mira, hoy en día todos buscan poder. Si tú le das una mirada a los acontecimientos en el mundo, muchos de los problemas, guerras y situaciones que hay es porque buscan un poder. El hombre tiende a eso, a buscar poder, pero el problema es que buscan un poder terrenal. ¿Para qué? Para satisfacer su egoísmo, para satisfacer su necesidad de control, su necesidad de gobernar, cuando el reino o la Biblia, Jesús mismo, declara lo contrario. De hecho, el reino de Dios es un gobierno gobernando sobre gobiernos. Es el reino de Dios gobernando a través de su poder. Pero mira, existen varios tipos de poder en el mundo hoy. Todos buscan algún tipo de poder. Uno de ellos es el poder político. Lo buscan organizaciones, tribus, pueblos, ciudades, lo buscan estados, los buscan provincias, naciones enteras. Así es que este tipo de poder lo buscan, pues bueno, los pueblos, las ciudades, los estados. Otro tipo de poder también es el poder intelectual. Esta la buscan muchos hombres en la literatura, en la música, en el arte, en las nuevas invenciones, en los establecimientos de instituciones educativas. Hay mucha gente que quiere tener ese poder intelectual. Otro poder también que existe en el mundo es el poder físico. Lo buscan hombres fuertes, muchos de los cuales se vuelven pues atletas profesionales, pero en fin, es un poder también que se busca. Otro de ellos y que es muy, muy importante en el mundo y que lo buscan demasiados es el poder financiero. Los banqueros, hombres de negocios, corporaciones, grandes imperios financieros, pues bueno, ellos también están buscando el poder económico, pero es un poder que mueve al mundo. Otro de los poderes es el poder militar. Este poder militar es usado por los grandes ejércitos para defender y ganar, pues bueno, territorios y ya lo vemos todo lo que está pasando hoy en Siria y en el Medio Oriente y donde están involucrados algunos países, ¿no? Y buscan ese poder militar. También, pues bueno, está el poder religioso. Esto es cuando resultan en las grandes denominaciones y culturas religiosas también. Es un poder que buscan y pues bueno, todos estos grandes poderes están trabajando en nuestro mundo actual. Pero el llamado de Jesús no es para buscar ese tipo de poder. La iglesia no debe de buscar ese tipo de poder. De hecho, la iglesia primitiva no tenía esa clase de poder. No tenía poder político. Hoy en día muchos buscan, aún dentro del pueblo de Dios, están afanados por querer entrar en el poder político. Cuando vemos en la Escritura como Pedro cuando estaba en la cárcel, la iglesia no tenía ese poder político.
La iglesia no tenía un poder o una influencia con políticos. La iglesia tenía la influencia del poder en el cielo, ya que vemos a una iglesia orando en una casa, intercediendo para que Pedro recibiera la liberación. ¿Y qué sucedió? Que llegó un ángel y abrió las puertas de la cárcel y Pedro sale. A veces en realidad, poco a poco, por la necesidad o por la ambición de tener un poder, nos vamos desviando, y aún hasta la misma iglesia. Así es que Jesús hablaba de otro tipo de poder. Hablaba del poder espiritual, del poder del reino. Y sabes, Jesús explicó la diferencia entre el poder del mundo al poder espiritual del reino de Dios. Él enseñó la diferencia en esa estructura. Jesús explicó la diferencia entre la estructura del poder del mundo pagano, sin fin, sin propósito, más que el único propósito es el egoísmo, a diferente del reino de Dios. Mateo 20:25 al 28 dice: Entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿Sabéis que los gobernantes se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre ustedes no será así. Más bien cualquiera que quiera ser grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que anhele ser el primero entre ustedes será primero vuestro siervo. De la misma manera el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El llamado de Jesús es para dejar el poder mundano, el poder secular, el poder sin vida, el poder ambicioso, por el poder espiritual que es dado por el propósito de ¿qué? De servir a un mundo que sufre y que está perdido y pues bueno, agonizando en pecados. Así que cuando hablamos de poder, no estamos hablando de pues un poder sobre denominaciones religiosas o organizaciones religiosas hechas por el hombre, no. Cuando hablamos de poder, nosotros estamos hablando de la autoridad delegada a través de Jesús. No estamos hablando del poder que delega el hombre, no. Hablamos de ese poder que vino directamente del cielo. ¿Sabes? No es la autoridad dada por un título, por una oficina, por una posición. No, es un poder basado en el reino de Dios, en la fe en el Hijo de Dios. No es un poder basado en educación o habilidad. Estamos hablando de un poder sobrenatural. Escúchame, sobre lo natural. Y ese poder solamente lo da Jesús y su Espíritu Santo. Así es que, pues bueno, hoy quiero que tú puedas reflexionar. Si en realidad eres un creyente, pues te invito a que busques las escrituras, pero también el poder de Dios. Si tú no eres todavía un creyente y alguien puso este episodio, este programa, lo puso y tú lo estás escuchando, yo quiero decirte que tú puedes ver el poder de Dios. El poder de Dios es real. El poder de Dios es actual. Y ese poder de Dios quiere cambiar tu vida a través de quién? De Jesucristo. Así es que cuando hablamos de poder, no nos referimos al concepto bíblico de poder, de ese poder común, no. Estamos hablando de un poder espiritual, de una fuerza que viene de parte de Dios, una fuerza sobrenatural que produce obras y milagros. ¿Sabes? Eh, Dios quiere operar en este momento un milagro en tu vida. Yo siento la fe en mi corazón y sé que tú que me estás escuchando, si has estado pasando por una situación de enfermedad, hoy yo sé que el poder de Dios toca tus vidas, toca tu vida, toca tus huesos, toca esa parte que está dañada y hoy eres sano por el poder de Dios. Yo siento el Espíritu Santo en este momento. Y sé que a través de este sonido, a través por las ondas del internet, tú estás escuchándome. Sé que no estás viendo mi rostro y ni siquiera puedo poner mi mano sobre ti, pero sé que el Espíritu Santo está ahí y el poder de Dios está ahí para sanarte. Así que pues bueno, sigamos nosotros aprendiendo, sigamos abriendo nuestros corazones para poder ver su gloria. Y pues bueno, quiero continuar con este programa y voy a dejar un canto más y ahorita regresamos. Recuerda, estamos en hablando de y estamos hablando acerca de el poder de Dios. En un momento regresamos.
Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas y mientras llegan al fin, viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llegan al fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llegan al fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Muy bien, ya regresamos a este programa que se llama Hablando de, y pues bueno, seguimos en el tema, estamos hablando acerca de lo que es principios de poder, estamos hablando principalmente acerca del poder de Dios. Pues bueno, mira, el poder de Dios se manifiesta en diferentes aspectos. Él opera en diferentes aspectos. La fuente bíblica principal de su poder o del poder espiritual está centrada, número uno, en el Dios vivo y verdadero. Número dos, el poder espiritual se centra también en la verdad bíblica. Dios es trino, es una persona compuesta de Dios el Padre, Dios el Hijo
y Dios el Espíritu Santo. Así es que Dios, el Padre, es la fuente de poder. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay, por Dios, han sido constituidas. Así que la fuente es primero Dios el Padre. Ahora, Dios ha delegado el poder a su Hijo Jesucristo. Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese poder también viene a través de Jesucristo. Jesús ha delegado el poder espiritual a los creyentes. Este poder es experimentado a través del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Existe otra fuerza también de poder espiritual, pero esta es ahora una fuerza negativa. Es la fuente de poder espiritual maligna, irresponsable para la brujería, hechicería y pues cualquier otro tipo de prácticas malignas. Esa fuerza es a través de Satanás. Satanás es un poder espiritual, pero su poder pues es maligno. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Así es que, así está el poder de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y ese poder es real a través de ellos, pero también pues no hay que ignorar que también hay un poder, obviamente es un poder engañador, y es el poder de Satanás. Ahora, algo muy importante que debemos de entender en cuanto a este tema es la demostración de poder. Cuando Jesús empezó su ministerio público, Jesús mostró un ministerio de milagros. Su ministerio, mira, no tuvo éxito por su gran organización. Mira, él empezó nada más con 12 discípulos y acabó con 11. Sí, no tuvo éxito debido a su popularidad. En fin, muchos se volvieron contra él, incluyendo hasta a algunos de sus propios seguidores. Pero su ministerio tocó multitudes debido a la demostración de poder. Lucas 4:32 dice, y se asombraban de sus enseñanzas porque su palabra era con autoridad. Lucas 4:36 dice, todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabras es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Hechos 10:38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. El ministerio de Jesús fue un ministerio rodeado de señales de poder. Y hoy en día la iglesia tiene que manifestar ese poder, tú y yo. Porque a veces pensamos, bueno, yo no soy predicador, yo no soy evangelista, yo no soy una persona que ande haciendo campañas o eventos, pero sabes, el poder no es para solamente ese tipo de personas. El poder es para la iglesia. La iglesia somos tú y yo, todos los que hemos sido redimidos, hemos creído en el poder de la resurrección de Jesús. Y podemos obrar en ese poder, hablar en el poder de Dios, orar por los enfermos, echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque es parte de la manifestación del ministerio de Jesús. Así que Jesús fue ungido ¿para qué? Para hacer bien, para sanar a los oprimidos por el diablo. Muchos están oprimidos por el diablo. Muchos están metidos en las drogas, metidos en adulterios, metidos en brujería, hechicería. ¿Sabes? Dios nos ha dado ese poder para libertar al cautivo. Por eso debemos de demostrar el poder. Ya lo dijimos, la iglesia primitiva nació de una demostración de poder. Hechos 17:6 dice así, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva afectó a ciudades, naciones enteras. Pero, ¿sabes? No lo hizo pues exclusivamente por los predicadores, no. Las personas escucharon y sus vidas fueron cambiadas porque ellas dieron testimonio de la demostración del poder de Dios. Vemos a Pedro sanando enfermos con su sombra. Vemos a Pablo sanando enfermos con pañuelos, ungiendo con pañuelos.
Hechos 8, del 6 al 8 dice, cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía, porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Lo vemos a Felipe también, un evangelista, sanando enfermos, predicando el evangelio, y muchos se convencieron. ¿Por qué? Porque miraron el poder de Dios. Cuando Pedro vino a Lidia, él encontró un hombre encurvado. Creo que la Biblia lo menciona como Eneas, que había estado postrado en su cama 8 años. Y dice que le dijo, Jesucristo te sana, levántate, arregla tu cama. Y dice, de inmediato se levanta, y le vieron todos en Lidia, que se levantó, y la Biblia dice en Hechos, capítulo 9, que se convirtieron al Señor por ver ese milagro. En Jope, Pedro levantó de los muertos a una mujer llamada Dorcas. O sea, hubo milagros. Eso lo menciona en Hechos 9:42. Cada, cada demostración de poder, o cada demostración del poder de Dios, enfocó la atención en el Señor Jesucristo. Cada encuentro de poder producía multiplicación de las iglesias. Nosotros debemos de orar, de ayunar, de atrevernos a creer, y atrevernos a manifestar el poder de Dios, teniendo una vida justa, una vida recta, una vida santa. Porque, pues bueno, el poder no viene en sí solo, ¿no? El poder trae sus requisitos, es tener una vida íntegra, una vida pura, ser vasos útiles, ser vasos limpios en las manos de Dios. No necesitamos una influencia política para alcanzar al perdido. La iglesia primitiva, pues no la tenía. No necesitamos más predicadores para alcanzar el mundo. La iglesia primitiva oró, escúchame bien, oró durante días, predicó minutos, y se salvaron 3,000 almas. Porque hoy en día parece lo contrario. Hoy oramos 10 minutos, predicamos 10 días de reavivamiento, y vemos solamente 30 personas salvas. Yo creo que podemos cambiar todo el entorno manifestando el poder de Dios. Mira, no necesitamos, porque yo sé que a veces vienen esos pensamientos. Necesito dinero entonces para hacer eventos, para crecer en el ministerio. No necesitamos dinero para alcanzar el mundo con el mensaje del evangelio. El dinero sí es importante para la obra misionera y para abrir iglesias, etcétera, etcétera, pero no es lo esencial. Cuando Pedro y Juan pasaron por la puerta del templo en Jerusalén, dice la Biblia que un hombre que estaba mendigando pide unas monedas, y Pedro y Juan ni siquiera tenían una cantidad pequeña en sus bolsas. No tenían fondos, no tenían recursos económicos, pero ellos dijeron, no tengo ni plata, no tengo ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le dice que le tomó de su mano y le levantó, y de inmediato fueron afirmados sus pies. Y pues bueno, la escritura lo menciona en el libro de los Hechos capítulo 3, que se puso de pie y empezó a caminar. Y saltaba y alababa a Dios. No tenía recursos Pedro ni Juan, imagínate. Imagínate, me da risa nada más el pensar, Pedro y Juan, los grandes predicadores, ¿no? Que anduvieron con Jesús. O sea, no tenían dinero, pero tenían poder. La iglesia primitiva comprendió que el evangelio del reino no solo era la palabra, sino el poder de Dios. Y sabes, hablar de esto, del poder de Dios, es entender también que nosotros somos los indicados, porque Dios en su creación, pues hizo algunas especies, hizo aves, hizo animales terrestres, hizo peces, pero también hizo al hombre, y solamente el hombre es el que tiene la capacidad para experimentar y para moverse en ese poder. Eso es impresionante, ¿no crees? Así es que yo te motivo a que tú creas que el poder de Dios está al alcance de su pueblo, para ver milagros, para ver sanidades, para ver obrar en tu familia, para ver vidas cambiadas. Dios lo puede hacer, porque Él tiene el poder necesario. Él es todopoderoso. Así es que yo te motivo a que tú comiences a buscar en el inicio de este año, comiences a buscar ese poder de Dios.
Yo recuerdo una porción en la Escritura cuando el profeta dice, ahí estaba escondido su poder. A veces es necesario entender eso porque hay que buscarlo a través de la Escritura, en ayuno, en oración, en el lugar secreto, porque ahí está escondido. Y es donde tenemos que penetrar. ¿Para qué? Para que entonces los que no conocen a Jesús, los enfermos, los endemoniados, los que están de luto, los angustiados, ellos puedan conocer el resplandor del Evangelio de Cristo a través de qué? De su poder manifestado en la iglesia. Así es que si quieres experimentar ese verdadero poder espiritual, pues debes de escoger servir a Dios. Eso es lo principal. Que ese poder, si lo buscamos y llegamos a relacionarnos con tal poder de Dios, es para servirle, no para servirnos, sino para servirle, no para ser vistos, sino para que Jesús sea visto a través de ese poder. Recuerda que si nosotros no nos asociamos con Jesús, si no tenemos esa vida que debemos de tener, como dijo el apóstol Pablo, andar como es digno, andar como hijos vestidos de luz. Si andamos en pecado, si nos desviamos de Dios con otros intereses, pues bueno, no vamos a obtener tales resultados. Necesitamos pensar y permitir que el Espíritu Santo pueda alumbrar nuestras vidas y si hay pecado, pues arrepentirnos. ¿Por qué? Porque yo creo que el pecado impide el fluir de Dios, pero el arrepentimiento hace que nos adentremos al corazón de Dios por medio de Jesús. No podemos decir que no hemos pecado, porque el apóstol Juan dijo que si decimos eso, pues nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, también dijo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que a muchos no fluyen en ese poder porque se sienten indignos, porque han pecado. Pero yo creo que hoy es el día para que nos pongamos a cuentas y así poder experimentar ese poder, el poder de Dios. Así es que mira, déjame ir terminando con este tema. A nosotros los creyentes, la iglesia, se nos ha dado la promesa de ese poder. Pero hay dos partes en cada promesa. Primero, la promesa misma, el contenido, las palabras exactas y el significado de la promesa. Segundo, la posesión de esas promesas. ¿Sabes? No podemos usar lo que tenemos sin primero nosotros poder reivindicar las promesas de Dios para que ellas se vuelvan en realidad una realidad en nuestras vidas. Una cosa es la promesa, otra cosa es la posesión. Ahora, ¿cómo puedo reivindicar las promesas de Dios? Pues bueno, primero, debemos nosotros de escoger hacerlo así. Solamente nosotros tenemos, pues, esa decisión para aceptar las promesas de Dios o rechazarlas o ignorarlas. Muchas personas las rechazan ese poder espiritual, prefieren vivir en la religión, prefieren vivir con debates teológicos, con palabras. Otros prefieren ignorarlos. Pero siempre hay una promesa en la palabra de Dios que quiere tener un cumplimiento en nosotros. Pero nosotros debemos de escoger eso, el aceptar la promesa de Dios. Número dos, debemos de entender los principios establecidos en la Biblia. Para poseer cualquier promesa bíblica, pues debemos de entender que en qué principio está basada la promesa. Las promesas de Dios siempre, escúchame bien, siempre son basadas en ciertos principios que involucran una contestación del hombre. Siempre. Por ejemplo, muchas promesas de Dios son basadas en el principio sí. ¿Por qué? Porque Dios dice, si tú haces ciertas cosas, entonces recibirás la promesa. Pues así lo dice en Deuteronomio 28. Dios le promete al pueblo de Israel la bendición, pero sí determina seguir cierto camino. Lo mismo lo hizo con Abraham, con Jacob, con Isaac. Inclusive el mismo Señor Jesús le dijo a la iglesia, o le dijo, perdón, a los discípulos, sígueme. Ellos tomaron la decisión. Cada uno de ellos pudo haber dicho, pues me quedo aquí. Lo hizo el joven rico, decidió mejor darle la espalda. ¿Por qué? Porque eso determina entender los principios. Y ese es un principio.
para experimentar las promesas de Dios, del poder espiritual, pues bueno, debemos de entender los principios bíblicos de poder. Mira, en el mundo natural es parecido, es como leer las instrucciones que vienen en un producto para entender cómo usarlo. Si no, pues bueno, no vamos a saber la función correcta. Así es en lo espiritual. Debemos de saber los principios para poder usar el poder de Dios. Número 3. Debemos aplicar los principios. No solamente es conocerlos, sino aplicarlos. Hay que aceptarlos. Hay que aceptar instrucciones. Hay que entender instrucciones. Aplicarlas a nuestra vida. No solamente tener una comprensión vaga, no, tener una revelación. Eso es, eso es lo que debemos de hacer. Tenemos que aplicar los principios de la palabra de Dios para fluir en ese poder. Mira, muchos creyentes no experimentan el poder porque nunca consiguen ir más allá del punto que la bendición espiritual. El Espíritu Santo empieza a moverse y se sienten con gran alegría, pero lo expresan cantando, gritando, bailando, etcétera, llorando. Son bendecidos y responden emocionalmente. Y sabes, no hay nada más errado que esto. No, va más allá. Va más allá de una experiencia en un servicio, en una campaña. Va más allá. Es vivir en obediencia, vivir en sacrificio, vivir siempre sujeto a la autoridad delegada, vivir en la voluntad de Dios, vivir en la lucha, enfrentándonos día a día al enemigo, con el valor, con la autoridad, vivir en santidad. A veces podemos pensar, ok, entiendo lo que está diciendo, pastor, pero yo soy una persona ordinaria, o sea, yo no tengo nada especial como para fluir en ese poder. Pero mira, ¿qué podemos hablar de personajes bíblicos? Hablemos de Abraham. Abraham mintió sobre Sara. Él dijo que no era su esposa. Tuvo miedo. Y aún así Dios lo usó para fundar la gran nación que hoy en día es Israel. Moisés. Moisés mató a un egipcio en su enojo. No era un buen candidato para ser portavoz, ¿sabes? Pero él llevó una nación entera. Casi 2 millones de personas las llevó a la tierra prometida. Los sacó de la servidumbre de los egipcios. Vamos a mencionar Gedeón, un hombre joven que estaba escondido por el temor a que le robaran su cosecha, pero fue llamado para liberar una nación entera de sus opresores. Hablemos de David. David practicó adulterio, tomó la esposa de otro hombre y asesinó a ese mismo. Todavía fue llamado el mayor rey de Israel y fue llamado un hombre según el corazón de Dios. Hablemos de Pedro y Juan. Los dos eran pescadores pobres, no tenían ningún recurso, no tenían educación. Pero el poder sanador de Dios fluyó a través de ellos. ¿Para qué? Para revolucionar ciudades enteras. El apóstol Pablo, él menciona que en sus cartas que pues su presencia corporal era débil y su discurso era pobre, pero sus hechos eran poderosos. Y pues bueno, también Jacob, un engañador mentiroso, alguien que estaba acostumbrado a engañar a quien se dejara, pero cuando Dios lo tocó, él se volvió un príncipe con poder, el poder de Dios. Así es que sí podemos nosotros, sí podemos, si tomamos hoy la decisión de vivir en la correcta dirección de Dios, en arrepentimiento, en humildad, en santidad, cumpliendo su palabra. Y entonces créeme, vamos a ver una manifestación de Dios, una manifestación de poder en nuestras congregaciones. Así es que podemos hacer a un lado los fracasos humanos. Dios llama a hombres y mujeres ordinarios, ¿para qué? Para hacer cosas extraordinarias. Él no ve las cosas como nosotros las vemos. Él no nos ve como nosotros a veces nos vemos a nosotros mismos. Él no ve las cosas como el hombre las mira. Él ve diferente. Él ve algo en nosotros, en la iglesia. Dios usa personas ordinarias, lo que la Biblia llama vasos de barro. Así es que, como dijo Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo con esto voy a terminar hoy y yo creo que hay tanto más para hablar acerca de este tema, principios de poder, pero te voy a invitar a que, pues bueno,
hoy tú puedas reflexionar y llevarlo a la práctica y créeme, vamos a estar escuchando. Sé que va a haber una manifestación de testimonios donde el poder de Dios va a sanar enfermos, va a echar fuera demonios. Y sabes, ahí eso es lo que va a traer un avivamiento en nuestra ciudad. La palabra, el predicar a los perdidos, pero también el manifestar el poder de Dios. Así es que pues bueno, yo soy el pastor Víctor Segura y fue una gran bendición poder estar contigo en este programa de Hablando de, pues bueno, mañana acompáñanos a la misma hora, a la 1 de la tarde, porque sé que Dios va a traer una palabra para tu corazón. Así es que te recuerdo, entra a la página de Facebook, búscanos como Hablando de, y dice podcast y compártelo con tus amigos, con tus contactos, con tu familia. Y bueno, también puedes escucharnos de una manera más personal, no solamente en Facebook, sino también a través de la plataforma Spreaker. Esa la puedes descargar, es una descarga gratis y ahí en el buscador solamente pones mi nombre, Víctor Segura, y ahí vas a encontrar Hablando de en vivo, en línea. Tú puedes entrar y si no, también puedes encontrar episodios pasados y los puedes escuchar, como este que estamos hoy transmitiendo, lo puedes escuchar después. Y pues bueno, estamos trabajando para que podamos tener una mejor plataforma y llegar a más personas. Así es que yo soy el pastor Víctor y me dio gusto estar contigo. Así es que nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición para ti. Te recordamos que estaremos nuevamente el día de mañana en punto de la 1 de la tarde, en una nueva emisión de tu programa, Hablando de.